damos la bienvenida a todos los miembros de esta comisión, especialmente a nuestro secretario, a Alejandro Malagón, que aquí nos acompaña, y que siempre haces el esfuerzo por estar presente y apoyar y llevar los pendientes y ayudarnos a gestionar. Muchas gracias. Así como a todo el equipo de vicepresidentes y staff técnico que también está por ahí. Y bueno, ya está aquí la doctora. Bienvenida, doctora Laurian Jiménez Faibi, ¿se pronuncia? Y Faibi, exactamente. Faibi. Muchas gracias, doctora. De verdad que privilegiados de que hayas podido acomodar tu agenda y nos puedas acompañar el día de hoy. Y además de darte la bienvenida, me gustaría comentar una breve síntesis curricular. Me gustaría comentar que la doctora Laurian es fundadora y jefa del Laboratorio de Genética Molecular, División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Fundadora y directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia. Doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología de la Universidad de Harvard. Estancia de investigación en The Forsyth Institute en Cambridge. Estancia de investigación Cold Spring Harbor Laboratory en el Cold Spring Harbor de Nueva York. Profesora titular C de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Catedrático en los niveles de especialidad, maestría y doctorado de las materias de microbiología general, microbiología básica y microbiología periodontal. Producción científica citada en más de 2,000 publicaciones internacionales independientes. Autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. También hay actividad relacionada con la pandemia. Esto lo vamos a compartir con todos para que ustedes puedan también entrar a las diferentes links que tenemos por ahí. Y pues sin más preámbulo, doctora, bienvenida. Nuestro secretario Alex Malagón pidió también tomar la palabra aquí y comentar algo contigo antes de empezar a escucharte. Así es que le cedo aquí la palabra a Alejandro. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos a todas, todos. Es un placer saludar este sector, mi sector preferido, por eso no me pierdo el estar con este sector. A todos mis compañeros y compañeras, desearles un feliz año, que nos hemos visto en otros foros, pero como comisión, que Dios les dé muchas bendiciones y mucha salud. Hoy estamos honrados en recibir aquí en la Casa de los Industriales a ti, doctora, que nos conocemos, que me hiciste favor de acompañarme en la asamblea de la Canainca en vivo, nosotros y tú por video, platicándonos un poco todo esto que has hecho. Yo les decía a mis compañeros cuando me enteré que Carla pudo llegar a un arreglo contigo para estar aquí, que valía la pena que leyeran el libro de lo que tú hiciste sobre el daño irreparable del crimen de la gestión de la pandemia en México. Ese libro que tiene mucha valentía y que dice cosas que teníamos todos que saber. Te quiero dar la tranquilidad de que en esta reunión no hay medios, aquí solo tienes amigos y aquí habemos empresarios, directores y personas que estamos preocupadas y ocupadas por lo que está pasando. Necesitamos saber cosas que muchas veces no conocemos y que tú sí sabes y nos puedes ayudar. Aquí ten la puerta abierta para que digas lo que piensas y nos ayude a nosotros a hacer lo correcto y cómo debemos comportarnos. Te felicito por tu trayectoria, te vuelvo a agradecer que nos des esta oportunidad y bueno, bienvenida. Y Carla, muchas gracias, y compañeras y compañeros, muchísimas gracias por invitarme a mi sector que adoro. Gracias. Adelante, Carla. Gracias. Y bueno, pues adelante, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, soy yo quien agradece la invitación, muy honrada de estar aquí con ustedes. Así, quienes me han escuchado hablar saben que incluso habiendo medios de comunicación o troles, tampoco crea que me guardo muchas cosas, pero qué bueno saber que es una reunión entre gente que está interesada en el tema, sinceramente interesada en el tema y no con ganas de hacer una situación de politización o de choque, ¿no? Muy bien, así que habiendo agradecido y agradezco a todos los presentes, no entiendo muy bien cómo manejar este programa, me costó un poquito de trabajo, lo tuve que descargar y me costó un poquito, estoy más familiarizada con Zoom,
que con este, ¿no? Así que no sé ver cuántos participantes hay, pero en fin, agradezco a todos los presentes por estar aquí y esperemos que esta plática pueda ser productiva para todos. Voy a compartir pantalla. Preparé una presentación. Ok. Nada más, si me confirman que ahí se está proyectando. Sí. Perfecto. Tienes la lámina, sí. ¿Ahí se está proyectando correctamente? Sí, sí lo vemos. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, iniciamos. Creo que pues vamos directo al grano. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con la pandemia? Necesitamos hablar de la pandemia a nivel global y no hacer esto de ver el petit comité de lo que está pasando regionalmente. O sea, hay que ver desde luego las situaciones regionales, pero creo que sirve mucho para ubicarnos en el contexto de para dónde vamos en realidad, salirnos un poco de las narrativas locales y entender la situación real de lo que está pasando a nivel global para poder aterrizar y ver en perspectiva la realidad local, ¿no? Entonces, empiezo con eso. Ahorita todo tiene que ver con Omicron y tiene que ver con la vacunación. Estos son los temas centrales de la pandemia actualmente, como ahorita voy a tratar de dejar claro, ¿no? La variante Omicron vino a algunas personas estiman que la llegada de la variante Omicron ha provocado que se alargue la pandemia por lo menos un año o año y medio más. Es decir, ha sido un golpe durísimo que se presentara esta variante con las características que tiene, que resumiré en muy breves cuentas. No creí que fuera pertinente hablar extensamente de sus características genéticas y lo que sabemos acerca de sus mutaciones y qué sé yo. Creo que para esta charla le sirve más ser sucinta en ese sentido y mejor hablar en el sentido práctico de qué significa Omicron y qué sabemos sobre esta variante. La variante Omicron, como el resto de las variantes, se han dado, y no nos engañemos, no se han dado por la desigualdad en la distribución de vacunas, no se han dado porque este es un problema, sin duda, sin duda. La distribución inequitativa de las vacunas es un problema muy serio, pero no es causante de la aparición de nuevas variantes. Las variantes aparecen porque los virus mutan de forma natural cuando se reproducen de unos organismos a otros y conforme se les da oportunidad de reproducirse más, entonces mutan más rápido. Lo que hemos hecho es una irresponsabilidad a nivel humanidad, ¿sí? Mientras que han habido países en el sur, en el sureste asiático, en Oceanía, que han puesto realmente un ejemplo extraordinario para todo el mundo en términos de cómo esta pandemia podía ser controlada desde el día 1 y después de 2 años siguen teniendo la forma, a pesar de que les complicamos la situación a esos países cada vez más por la irresponsabilidad que se tiene en el continente americano, el continente europeo y en la mayor parte del mundo, vamos a ser francos, ¿no? Les complicamos cada vez más las cosas con esto, con la aparición de nuevas variantes. Lo que hemos hecho es divagar y divertir la atención, desviar, quiero decir, la atención lejos del tema central. El tema central para el control de esta pandemia es ahora y siempre tuvo que haber sido detener la transmisión del virus, detener la propagación del virus. Ese tuvo que haber sido el objetivo inicial, ese es el objetivo que debimos haber estado persiguiendo durante los últimos 2 años y ese hoy sigue siendo el objetivo que necesitamos perseguir. Se ha desviado la atención en 1,000,000 y una cosa, ¿no? Desde argumentos de que esto está transgrediendo las libertades porque pedimos a la gente que se vacune, que se ponga un cubrebocas, que tome ciertas medidas, qué sé yo, ¿no?
Desde eso hasta las actitudes completamente negacionistas y desde luego las visiones obtusas que se tienen alrededor del mundo, porque el problema ha sido mayormente manejado no por grupos académicos, científicos, independientes, sino ese es el éxito del sur y del sureste asiático, que quienes están al frente de la pandemia en esos países son grupos de académicos independientes a quienes el gobierno hace caso, ¿no? En cambio, el resto del mundo, la crisis ha sido manejada puramente por políticos y eso nos tiene en este caos en el que seguimos sumergidos y no hay una real visualización de cuándo esto hoy podría terminar, independientemente de los discursos demagógicos y toda la basura que se nos avienta todos los días, ¿no? Esa es la realidad científica. No tenemos hoy una visión clara de cuándo pueda terminarse la pandemia ahora con la llegada de Omicron. En este momento, más de 126 países están reportando ya Omicron en su territorio. La mayoría de ellos ya reportan transmisión local, desde luego, de la variante. Esto llevó nada más para que tengan una concepción de la rapidez con la que esta variante se ha propagado alrededor del mundo. El 24 de noviembre, perdón si sueno así, tengo una reacción, nada más aclaro, tengo una reacción adversa. Ayer me vacuné con la vacuna de Moderna y estoy con fiebre y escalofríos y una serie de reacciones secundarias por la vacuna. No me quejo, desde luego para nada me quejo. Es un pequeño precio que se necesita pagar 24, 48 horas por estar Y protegido eso que contra te la dio fuerte a muerte. ti, doctora, y eso que te dio fuerte a ti. Muy fuerte, estoy hasta con reacción así de todo tipo, ¿no? Pero discúlpenme. Por, Sabemos y agradecemos doble que hayas aceptado estar aquí hoy, Larry. no, Gracias. no, 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 con todo gusto, con todo gusto. Entonces, bueno, para dar una idea de la cronología de cómo ha ocurrido esto, el 24 de noviembre del año pasado, de 2021, se describió en Sudáfrica esta variante, la presencia de la variante Omicron. En ese momento había sido identificada solamente en Botswana, en Sudáfrica y dos casos importados en Hong Kong, o sea, de viajeros que venían de Sudáfrica, que fueron a Hong Kong y ahí se identificó que tenían la variante Omicron. El 26, 2 días más tarde, la Organización Mundial de la Salud le dio nombre, es decir, le dio el nombre de Omicron, saltándose, por cierto, 2 letras griegas del alfabeto griego, pero bueno, y la clasificó como variante de preocupación, junto con alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Que eran las 4 que estaban hasta ese momento y hasta este momento siguen siendo solo esas 5 variantes las que son concedidas como variantes de preocupación a nivel global. Esto lo tenemos que aterrizar claramente porque todos los días se describen variantes nuevas, ¿no? No todas nos preocupan, no todas son de importancia. Cada vez que vuelve a haber un encabezado alarmista de ahora en Francia otra variante que es peor que Omicron, ahora en tal región que ahora en algún país de África, de Asia, perdón, se acaba de escribir otra variante. Sí, pero esto solo sirve para ir insensibilizando a las personas, ¿no? No todo el descubrimiento de diferentes variantes es motivo de alarma. Es motivo de alarma cuando pasa lo que hizo Delta, lo que ahora hizo Omicron, que es una variante que tiene la capacidad de propagarse de tan eficientemente que puede tomar el lugar de la variante que ya está ahí establecida. Solo aquellas que demuestran esa capacidad merecen nuestra preocupación. Hoy por hoy, pues Omicron ha venido a desplazar por completo a Delta. El 26, entonces, la Organización Mundial de la Salud la declara o le da la clasificación como variante de preocupación. En 4 días habían más de 40 países que ya la describían en su territorio. En una semana eran alrededor de 70, 75 países y hoy 145, la mayoría de los cuales ya la describe como con transmisión local, ¿no? Esto se ha ido realmente como fuego. Hoy la variante Omicron se estima que su transmisibilidad es tal
que es más transmisible, y aquí sí hay que hacer la acotación, es no mucho más transmisible, pero sí más transmisible que el virus que causa sarampión. Eso deja a la variante Omicron como el microorganismo que infecta a seres humanos más transmisible. Y cuando digo microorganismo no me refiero solo a virus, me refiero a bacterias, virus, parásitos, etcétera. El más transmisible del que tengamos conocimiento, del que la humanidad haya tenido conocimiento, ¿no? Entonces, su distribución desde luego es distinta en diferentes regiones del mundo. No es la intención hacer una descripción minuciosa de su distribución país por país o región por región, nada más para que vean en estas gráficas de Páez la proporción que representa la variante Omicron en los segmentos que son anaranjados o color rojo, es Omicron, y la otra variante, que es la que todavía es predominante si lo vemos a nivel mundial, es la variante Delta, que está puesta aquí en los segmentos que son como color aqua. Y como pueden ver, ya vemos este segmento anaranjado rojo en prácticamente todo el mundo, empezando a tomar cada vez una proporción más amplia. Para aterrizar y que quede muy claro, Omicron en este momento no es todavía predominante. Alrededor del 40% del virus que circula a nivel mundial es Omicron. Y desde luego, y el resto, el 60% aproximadamente, un poquito menos del 60% es Delta, todavía la variante Delta, y las poquitas variantes que quedan todavía ahí que perduran. Pero estas variantes vinieron no a coexistir con las variantes que se fueron dando, sino que vinieron a suplirlas. Entonces, el proceso ha sido, vamos a decir, estaba el virus original, el virus que le llamamos ancestral, que es no el que salió de Wuhan, porque eso no, ese virus como tal no se ha vuelto a dar en ninguna parte del mundo más que en Wuhan, ¿no? Cuando ya empezó la primera ola en Europa, que fue en la primavera de 2020, ya el virus había cambiado notablemente, ¿no? Pero vamos a decir, en Europa fue un virus que ahí se estableció inicialmente, que se le conoce como ancestral para esa región, otro aquí en México, otro en Sudamérica y en las diferentes partes. Entonces, esos originales, esas cepas o variantes del virus originales que en cada región se asentaron, fueron desplazadas inicialmente por la variante alfa, que fue la primera de preocupación, no la primera descrita, la primera fue beta. Beta era una variante realmente muy, muy mala. Es decir, evadía la inmunidad de forma muy importante, parecía causar una enfermedad mucho más agresiva, muy mala, pero con la fortuna de que fue una variante que no pudo transmitirse, no pudo competir, vamos a decir, con alfa. Alfa tomó el lugar y se volvió predominante en casi todo el mundo, hasta que llegó y gamma, que predominó casi siempre en Latinoamérica, fue el sitio, y diferentes partes aquí y allá, pero terminó siendo una variante como concentrada particularmente Sudamérica y al sureste de nuestro país, al sureste mexicano, ¿no? Pero todo esto pues fue desplazado por Delta. Delta representó durante varios meses ya casi el 100% de todo el virus que circulaba. Hoy es alrededor del 60, 50 y tantos por ciento. Y Omicron, pero rápidamente está tomando su lugar. Se espera que en las próximas semanas, tal vez un mes o algo por el estilo, sea predominante. Para que tengan una idea de esta rapidez, cuando en Sudáfrica, vamos a decir, la variante ancestral fue desplazada por beta, a beta le llevó a hacer esto alrededor de unos 8 meses, desplazar a la variante ancestral. Después llegó delta y delta desplazó a beta, y eso a delta, que era más contagiosa, le llevó aproximadamente unos 5 o 6 meses. Ese mismo proceso a Omicron le llevó menos de 3 semanas, volverse la variante predominante arriba del 90% en Sudáfrica, habiendo desplazado por completo a Delta. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que es desde luego mucho, mucho más transmisible, ¿no? Sabemos que va de forma importante la inmunidad, tanto la inmunidad que se adquiere a través de la infección previa como la inmunidad que se adquiere a través de la vacunación. Por fortuna, gran fortuna, no ha vuelto inservibles a las vacunas que tenemos en este momento.
Esto pudo ser el caso. Y la siguiente variante que venga, no hay garantía de que no haga esto, ¿sí? Entonces, las variantes se han dado porque le hemos puesto en bandeja de plata, de oro, yo diría, ¿no? Al virus, a la humanidad completa, en donde puede seguirse transmitiendo. Porque mientras discutimos cosas que son poco irrelevantes, perdemos de vista el enfoque principal de cómo necesitamos controlar este problema a nuestro propio detrimento, porque esto ha hecho que la pandemia se vaya alargando y que cada vez sea más cuantiosa la pérdida de vidas, ¿no? Y desde luego, cada variante que viene, pues es más apta que la anterior, más apta para transmitirse, más apta para evadir la inmunidad, más apta, no necesariamente para causar una enfermedad más agresiva. Y este es un punto que creo que vale la pena enfatizar. Sabemos pues que Omicron es más transmisible, mucho más transmisible que cualquiera de las anteriores, incluyendo Delta, que es el golpe más duro que ha tenido hasta ahorita las vacunas. Delta, Alfa disminuyó algo la eficacia de las vacunas. Beta ni se diga, pero Beta se quedó muy confinada nada más a Sudáfrica y fue una variante que no se pudo propagar. Gamma le pegó un golpe más duro todavía que Alfa a la eficacia de las vacunas. Delta todavía más, pero Omicron realmente ha llevado esto muy, muy mal. Es decir, ahorita se estima que las vacunas, por ejemplo, como Sinovac y Sinopharm, que son vacunas de virus inactivado, han quedado literalmente inservibles contra Omicron. Otras vacunas de RNA mensajero como Pfizer y Moderna continúan teniendo un efecto, si bien disminuido, y es importante recalcarlo, sí es una eficacia disminuida, en donde ya el efecto de bloquear la transmisión se ha perdido casi por completo, sigue habiendo muy buena protección contra enfermedad severa y muerte, desde luego, sigue habiendo muy buena protección, pero menor, porque estábamos rayando contra enfermedad severa y muerte por arriba del 98% de eficacia de estas vacunas, ¿no? Y de muchas de las de vectores virales también, como principalmente AstraZeneca, ¿no? La vacuna de AstraZeneca, con unas eficacias altísimas, por lo menos en la protección contra enfermedad severa y muerte. Y ahora esa protección con 2 dosis de vacuna está rondando en los 80s para AstraZeneca, incluso por debajo del 70%. Es decir, ha sido un golpe realmente duro. Y si seguimos en este camino errado, necio, realmente obtuso de seguir yendo dejando que la pandemia siga un curso en donde nos estamos tropezando con nuestros propios pies, ¿no? Estamos por enfocarnos en otras cosas, es decir, no, vamos, es la excusa, vamos a ver por la educación, abramos las escuelas, pero sin tomar medidas. Bueno, pues a la medida que todo el mundo se infecte, entonces las escuelas tendrán que volver a cerrar, ¿no? Vamos a ver por la economía, ¿por qué no dejamos que todo funcione y no tomamos medidas para detener la propagación del virus? Pues sí, muy bien, la economía puede abrir un rato y de repente va a haber una catástrofe como la que está a punto de ocurrir en nuestro país, en donde por fuerza se va a tener que pedir que varias actividades económicas, sociales y demás sean detenidas, por lo menos temporalmente, porque la situación se va a poner realmente grave, ¿no? Entonces, pues es un círculo vicioso del cual no salimos. En fin, entonces, ¿en qué situación estamos? Miren, quise hacer como una situación comparativa. Esto es el día de hoy, hace exactamente 2 meses, el 19 de noviembre. El 19 de noviembre en el mundo eran 256 millones más o menos de contagios que se tenían. Acabábamos de rebasar los 5 millones de defunciones. Hay que tener muy en cuenta que esta cifra de defunciones está gruesamente subestimada. Es decir, cuando tomamos en consideración las cifras de exceso de mortalidad de las diferentes regiones y países del mundo, la última estimación seria que se hizo sobre el costo en pérdida de vidas está rondando en arriba de 16 millones de personas muertas a consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces, pero bueno, estas son cifras oficiales que están subestimadas y tendrá que pasar años para que se le ponga una cifra más real, pero en fin. Entonces, aquí, miren, lo que estamos viendo aquí
no voy a hacer toda la explicación, esta es la curva a nivel mundial, ¿no? La curva de casos diarios a nivel mundial. Era Wuhan, o sea, China, Europa en la primavera, el resto del mundo en el verano de 2020. Esto fue finales de 2020, principios de 2021, que fue la ola más generalizada y que ha cobrado más vidas hasta ahora, ¿no? Hasta ahora esta ha sido la más mortal y la más generalizada alrededor del mundo, ¿no? La que sigue fue las catástrofes humanitarias terribles que se dieron en la primavera de 2021 en la India y en Sudamérica, particularmente en Brasil, y después la siguiente ola que fue esta del verano que acaba de pasar, y este era el inicio de la ola actual. En fin, estas flechas reflejan cuándo hemos tenido nosotros olas. La primera que fue aquí en el verano de 2020, la segunda a principios de 2021, la tercera en el verano de 2021 y desde luego ahora estamos en la cuarta. Cuando en este momento daba yo esto, decía yo, de verdad, aquí hay una línea clara entre un capítulo primero y un segundo de la pandemia, en donde la diferencia entre la primera y la segunda parte ha sido el advenimiento de las vacunas, desde luego, es cuando se empieza a vacunar de forma masiva, y un poco anterior a la vacunación masiva mundial, vamos a decir, la aparición de las variantes del virus, ¿no? Entonces aparecieron las variantes, después se empezó a vacunar y el segundo capítulo estuvo todo el tiempo mediado por este equilibrio fino que no debió romperse nunca. No debimos permitir que se rompiera, que era el equilibrio entre vacunar pronto, controlar la transmisión del virus en lo que vacunábamos para evitar nuevas variantes que nos echaran pasos para atrás en el avance de la vacunación. Entonces, recuerdo que este día di esta presentación para el clúster automotriz, para los clústeres automotrices del norte del país, o no sé, un sector de clústeres automotrices del país, y decía yo, ojalá ahorita lo que necesitamos es vamos de subida, pero, o sea, por favor, necesitamos entender que no debemos escribir otro capítulo nuevo de la pandemia, es decir, esto se tiene que quedar aquí y lo que venga tiene que ser la salida, ¿no? Pues 5 días más tarde se describe Omicron y nada más para que lo pongan en perspectiva, así se ve la curva hoy. Es decir, vuelvo, así era. Cuando el eje de las Y tiene que cambiar de escala tan radicalmente es porque algo realmente va muy mal, ¿no? Entonces, estábamos rayando, no se había llegado nunca a más de 1 millón de contagios, no se había llegado al 1 millón de contagios diarios a nivel mundial, y ahora este eje ha cambiado hasta, la escala ahora va hasta 4 millones, porque rápidamente pegamos con la propagación de Omicron, pegamos el millón a los pocos días y semanas, los 2 millones, los 3 millones, y vamos y seguimos para arriba, ¿no? Entonces, aquí quedaron nuestras olas, que ahora parece nada. Este es el capítulo 1, el 2, y sin duda ahora estamos escribiendo el tercero. Estamos escribiendo el tercero. En 2 meses se sumaron más de 80 millones de casos, ¿no? Más de 80 millones de casos a nivel mundial y más de medio millón de muertes en cifras oficiales. ¿Por qué? Porque no hemos fallado como humanidad, esa es la verdad. No hay forma de decirlo bonito, ese es lo cierto, ni vestirlo de rosa. Hemos fallado como humanidad porque este es un problema que no debimos permitir ni siquiera el segundo capítulo. Debimos haber detenido este problema los primeros 6, 8 meses, como se hizo en el sureste asiático y Oceanía, algunos países, ¿no? Bueno, Nueva Zelanda, en aquella época Australia también, pero bueno. Ahora estamos escribiendo el tercer capítulo y vamos a ver qué pasa. Mismo 19 de noviembre, estas son las defunciones, ¿no? La curva de defunciones y de casos a nivel mundial siempre fueron paralelas, curvas paralelas, ¿no? A excepción de esto, que fue el verano de 2020, en donde perdieron el paralelismo. Parecía que habíamos podido controlar las defunciones independientemente de cuántos casos estuvieran dando. Después eso no duró, fueron completamente paralelas, es decir, los casos siempre han sido proporcionales a las muertes, nada más que las muertes vienen
reportadas tiempo atrás, ¿no? Y conforme la pandemia ha ido avanzando cada vez más atrás. En la primera parte de la pandemia, los casos se registraban hoy y en 15 días ya estábamos viendo el efecto sobre defunciones. Conforme avanzamos, esos 15 días se volvieron tal vez 4 semanas, 5 semanas, y ahora vamos realmente todavía mucho más atrás. Vemos los casos y parece que no hay un efecto sobre defunciones, y ahorita se los pinto para que vean, y ahora muchas semanas, tal vez 6 o 7 semanas más tarde es cuando se empieza a observar el efecto del aumento de casos sobre defunciones. Ahora, lo cierto es que después de la ola, donde fue nuestra tercera ola, que fue el verano pasado, las defunciones parecían haberse estabilizado. Y ojo con esto, no es que en realidad el buen manejo de la pandemia haya ido extendiéndose por el mundo, ¿no? No, de hecho, se ha ido manejando cada vez peor, ¿no? Países que hacen fiesta porque tiran los cubrebocas y entonces, viva la libertad, vamos a quemar los cubrebocas, ¿no? Y cosas sin sentido como estas, ¿no? Se ha ido, de hecho, los errores se han ido enfatizando. Lo cierto es que hay ahora una población vacunada, si bien no la proporción de la población que desearíamos que estuviera vacunada, sí una proporción sustancial de la población está vacunada. Y las vacunas, hoy por hoy, para eso nos estamos vacunando, para evitar la enfermedad severa y la muerte. Y para eso, a pesar de que nosotros seguimos poniéndole cada vez más difícil la chamba a las vacunas han sido nobles y siguen luchando, siguen haciendo lo suyo, ¿no? Y entonces las defunciones parecían haberse estabilizado. Claro, no en un punto aceptable, ¿no? No en un punto aceptable, porque pensar que se morían 7.500, 8.000 personas al día por COVID-19, que ya es considerada una enfermedad prevenible a través de estrategias de acciones preventivas y de la vacunación, pues decir que se mueren 7.500, 8.000 personas al día no es una cifra aceptable, pero se había quedado por lo menos estable. Esto era hace 2 meses y hoy se ve así. Siguió estable por un tiempo, incluso comenzó a bajar y ahorita la tendencia parece que tal vez empieza a ascender. Muy pronto para decirlo, parece que va en ascenso. Ahorita les doy algunos ejemplos particulares, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo cierto es que no comienza, no va de bajada. Es decir, si acaso se está quedando en un mismo punto. Ahora, ¿en dónde se está presentando el repunte a nivel mundial? Se está presentando en este momento, estos son casos por millón de habitantes y todas las gráficas, la secuencia de gráficas que les voy a presentar, están siempre basadas sobre el denominador poblacional para poder comparar países con países y regiones con regiones, ¿no? Entonces está todo en base a per cápita, por millón de habitantes o por 100.000 habitantes, qué sé yo. El 19 de noviembre, Europa estaba repuntando de una forma atroz, pero en Norteamérica apenas empezaba, pero el resto del mundo, realmente Sudamérica, después de esta catástrofe tan grave que le ocurrió en la primavera del año pasado, logró controlar muy bien el asunto a través de la vacunación, mejores estrategias de contención epidemiológica, qué sé yo, y se encontraba muy estable. Oceanía, Asia hacia abajo, África hacia abajo. Oceanía, pues ahí va, sube y baja. Australia ha empezado a llevar muy mal la pandemia ahora, y entonces de repente tienen alzas que no son negligentes, de hecho ya alzas un poco muy importantes ya, pero así se veía el mundo, ¿no? Hoy se ve así, ¿no? Es decir, la desproporción de cuánto, es decir, en este periodo, desde que Omicron existe, ha sido el periodo de mayor cantidad de contagios de toda la pandemia. Entonces, si toman en cuenta lo que dije anteriormente, que el surgimiento, la generación de variantes del virus se da porque permitimos la propagación del virus, porque permitimos que se siga transmitiendo, porque alguien convenció de que mientras no se llenen los hospitales o se muera demasiada gente, que habría que preguntar a cuánto llaman demasiada gente, o sea, cuántas muertes son aceptables para quien dice, para quien propague ese discurso, ¿no?
pero vamos a decir, nos dejamos convencer por políticos ignorantes de que mientras no se llenen los hospitales, no importa que mucha gente se contagie, ¿no? A cambio de absolutamente nada, quienes han estado empujando la inmunidad comunitaria a través de la infección, han cometido un crimen que, perdón si cometo el abuso y el cliché de citar el título de mi propio libro, pero han cometido un daño que es absolutamente irreparable y criminal, ¿sí? ¿Por qué? Porque han dejado morir a mucha gente persiguiendo esta inmunidad comunitaria que no ha llegado ni llegará, porque dejar infectar a la gente genera más variantes. Esas variantes cada vez son más aptas para evadir la inmunidad. Entonces, todas esas millones de personas que murieron porque políticos querían perseguir algún tipo de inmunidad comunitaria que les hiciera más fácil su trabajo y que les permitiera no invertir en controlar esta crisis, ¿verdad? Fueron muertes sin sentido. Es decir, a cambio de esas muertes no se obtuvo ningún beneficio, porque ahora Omicron evade por completo la inmunidad que generaron las cepas ancestrales, que generó alfa, que generó beta, que generó gamma, que generó delta. Entonces la gente ahora ya no tiene protección con Omicron. Y quienes ahorita están generando inmunidad contra Omicron, estamos en el momento en donde se pueden dar las variantes de forma más importante hoy que nunca. ¿Por qué? Porque estamos dejando al mundo infectarse sin control alguno, sin control. Y entonces, pues la siguiente variante que venga, muy probablemente, va a evadir la inmunidad que hoy Omicron está dejando. Entonces, perseguir esto es ir persiguiendo una zanahoria amarrada a la cabeza, que nunca se va a alcanzar, nunca se va a alcanzar. Y por ir viendo la zanahoria, no nos damos cuenta que vamos a irnos en el acantilado, que vamos a ir a parar a dar al fondo de un acantilado, ¿no? En fin, el mundo se ve así, todos los continentes repuntaron, todos absolutamente. Asia y África, claro, todo hay que guardar, hay que poner todo en perspectiva, ¿no? Y guardar la perspectiva correcta. Oceanía que se disparó a todo porque Australia dejó de tener medidas preventivas. Australia, un país que supo muy bien controlar extraordinariamente bien la pandemia durante más de un año y medio y que entonces se permitió que ganaran los anti-vaxxers, los negacionistas, y demás, y pues ahora así está Oceanía, ¿no? Y en realidad esto está representado principalmente por Australia y Fiji. Nueva Zelanda siempre sigue teniendo un control extraordinario de la pandemia. Europa, Norteamérica, que ya empezaron, Oceanía, Europa y Norteamérica, apenas hace unos días empezaron a doblar la curva. ¿Sí se acuerdan? Ese viejo concepto de doblar la curva y aplanar la curva, pues sigue aplicando, ¿no? Empezaron a doblar la curva. África, desde luego, fue un subir y bajar muy rápido, ¿no? Muy rápido. Asia va para arriba. Los que están para arriba, ahorita de forma exponencial, sin señas de empezar a descender, son Asia y Sudamérica, ¿ok? Se supone que nosotros estamos representados aquí en la gráfica de Norteamérica, pero como somos un país que hace tan pocas pruebas, hacemos menos pruebas que todos los países en el latinoamericanos, es decir, México es el país que hace menos pruebas de todo, por lo menos de todos los países sudamericanos, ¿no? Y muchos otros de Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, ¿no? En fin, empiezan apenas hace unos días a descender estas curvas y eso es una gran noticia porque en ninguna parte habían empezado a descender las curvas Omicron más que en Sudáfrica, que es un caso como muy particular. Y entonces no había manera de predecir el comportamiento de las olas Omicron hasta que no empezáramos a ver algunas descender y ninguna había descendido. Ahora es una gran noticia que algunas comienzan a descender y esto nos da la posibilidad de anticipar cuál va a ser el comportamiento en los siguientes meses. Entonces, así va, es generalizado. En perspectiva esto, pero no lo hace menos grave. Es decir, Asia está en su peor repunte de toda la pandemia de casos hasta el momento y esto otra vez con una tristeza enorme está representado principalmente por la India.
Ojalá que no se vuelva a vivir una crisis humanitaria del tamaño que se vio anteriormente. África, desde luego, también, o sea, en perspectiva, ¿no? Menor, pero África rebasó todos sus picos previos de la pandemia también con Omicron. Ahora, afortunadamente, descendiendo, ¿no? En fin, ahora las muertes, hace 2 meses, solamente Europa iba en ascenso de defunciones, Norteamérica estaba relativamente estable, Sudamérica también, tal vez un sub y baja, pero relativamente estable con defunciones, y el resto ya sea en disminución o muy estables en puntos muy bajos. Al día de hoy, o bueno, al 14 de enero, no, perdón, estas etiquetas de 14 de enero son equivocadas, deben decir 19, ¿eh? Actualicé las gráficas el día de hoy, esta mañana antes de entrar a la plática. Ahora, todos los continentes están repuntando en defunciones. Entonces, ese discursito del COVIDcito y de que aquí se va a ver mucha gente infectada, pero nadie se va a morir, es demostrablemente falso, demostrablemente falso. La gente se está hospitalizando y está muriendo. Es decir, Europa apenas comienza a tener el repunte de defunciones. Norteamérica, no sé, va así, pero su tendencia general es al alza. Y desde luego Oceanía, Europa y Asia con tendencias al alza, lo mismo que África. Entonces, hay un fenómeno que se está dando que ya mencioné. El tiempo que solía transcurrir entre el reporte de casos y cuando veíamos reflejadas las hospitalizaciones, y de las hospitalizaciones cuando se veían reflejadas las defunciones. Estos espacios de tiempo se han ido ampliando cada vez más conforme la pandemia ha ido avanzando. Para esto hay muchas posibles explicaciones de por qué, pero en fin, no es, el punto es que ahora es más largo ese espacio. Y fíjense el fenómeno que ahorita ya muchos en el mundo hemos detectado. De esto están hablando también como hay que hacer un análisis más a fondo de por qué está tardándose tanto en ver reflejadas las defunciones. Sin duda también entendemos mejor la enfermedad, la manejamos de mejor forma, se da mejor, no sé si recuerdan al principio de la pandemia, aquí en México, de las instrucciones oficiales del gobierno era quédate en casa hasta que ya te falte la respiración, entonces ve al hospital, ¿no? Quédate en casa hasta que ya no puedas, hasta que tengas dificultad respiratoria. Bueno, pues eso mató a mucha gente, esa instrucción, ¿no? Porque la gente llegaba demasiado tarde para atenderse. Hoy por hoy, pues entendemos la importancia de la atención temprana, del diagnóstico temprano, la atención oportuna, las hospitalizaciones tempranas de la enfermedad, en donde los pacientes no llegan solo a intubarse, sino que llegan a realmente ser tratados con la mira de que no tengan un 5 o 10% de probabilidad de supervivencia, sino que realmente tengan un tratamiento efectivo, que se puedan ir caminando y vivitos a su casa después, ¿no? Entonces, quizá este alargamiento tenga que ver con eso, ¿no? Con que entendemos y manejamos mejor la enfermedad. Pero el fenómeno que les quiero explicar es esto. Aquí hay países que están repuntando, ¿no? Estos países europeos, Suiza, Bélgica, Noruega, Austria, los Países Bajos, Alemania, todos están en un repunte actualmente con, desde luego, tendencias casi verticales al alza, ¿no? Estos que están ahorita repuntando tan gravemente, en realidad, apenas comienza a verse las hospitalizaciones. Esos que presenté son 6 países. Aquí Alemania no reporta hospitalizaciones, así que falta Alemania, no porque lo haya quitado, sino porque no reporta las hospitalizaciones. Pero si ven, Austria tiene apenas una pequeña alza en las hospitalizaciones, Bélgica una pequeña alza, de donde se había quedado Suiza con su ola, que esto no era Omicron, sino que era más bien Delta. Ahí como que nunca bajaron bien y entonces ahí está como que sí con tendencia, pero nada grave, ¿no? O sea, todavía se ve muy controlable las hospitalizaciones. Y si nos vamos a las defunciones, ni se diga. En esos países no hay una tendencia al alza de defunciones. Y muchos de ellos llevan 6, 7 semanas repuntando, es decir, al alza, ¿no? En cambio, veamos esto. Aquí hay 4 países que afortunadamente ya van de bajada en su ola Omicron.
y que son Grecia, el Reino Unido, Canadá y Sudáfrica, que fue el primero en subir y bajar. Ya está en una parte baja de su ola de contagios. Estos, a la hora de empezar a bajar, son los que tienen los repuntes más importantes de hospitalizaciones. Es decir, que no se alcanza a notar o a reflejarse las hospitalizaciones hasta que ya se había doblado la curva, muchas semanas después, cuando seguían, después de que seguían repuntando. Aquí lo mismo, los 4 que puse antes es que Grecia y Sudáfrica no reportan hospitalizaciones, entonces no están en... Pero Canadá el día de hoy sigue repuntando al alza, el Reino Unido sigue repuntando al alza y Canadá tiene más hospitalizaciones hoy por día de las que ha tenido durante toda la pandemia. Entonces no es que Omicron sea más benigno o cause una enfermedad menos severa, porque evidentemente pues la gente con enfermedad leve no se hospitaliza. Si las hospitalizaciones suben es porque hay casos graves. Y las defunciones ni se diga. Ahora Grecia, que ya va muy de bajada, sigue repuntando con las defunciones. Incluso Sudáfrica, y esta es muy mala seña, porque de hecho Sudáfrica tiene más de 2 meses desde que llegó a su pico de la ola Omicron. En su pico máximo fue hace exactamente 8 semanas, el 24 de noviembre. Llegó a su pico, perdón, cuando inició su ola, cuando inició la ola Omicron fue el 24 de noviembre, hace 2 meses. Y es ahora donde sus defunciones siguen repuntando al alza, ¿no? Nosotros tenemos solo 3 semanas. Entonces, cuando hay alguien que dice, ya ven, hay muchos casos, pero no hay hospitalizaciones, esto es, hay que decirlo sin rodeos, es mentira, punto. Es decir, no vamos a saber el costo en hospitalizaciones y muertes hasta dentro de varias semanas, muchas semanas, ¿no? Pero ahorita les doy alguna seña, ¿no? De qué es lo que está pasando. Entonces, va atrasado, pues, entonces este fenómeno hay que tomarlo en consideración. Llevamos 3 semanas repuntando, pues si nos vamos como Sudáfrica, no vamos a seguir viendo muertes hasta el mes de marzo, ¿sí? Todavía al alza. Entonces, bueno, hay que aprender de la experiencia de otros países porque solo así podemos inferir alguna información que nos sea útil para tomar decisiones. Desde luego, la cantidad de muertes y hospitalizados es directamente relacionada con la calidad y cantidad de la población vacunada. Es decir, y cuando hablamos de población vacunada nos referimos a toda la población, no sobre el denominador de más de 18, más de 15, más de 12, no, el denominador población total. Y esto infiere tanto la cantidad, la proporción de la población vacunada, como desde luego, y esto es muy importante, como la calidad de la vacunación. Es decir, qué vacunas se administraron, cuántos tienen ya las 2 dosis, cuántas terceras dosis, qué marcas de vacunas, hace cuánto se vacunaron, ¿sí? Etcétera, 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 ¿no? Nada más a saber, México, de todos los países que acabo de nombrar, México, excluyendo a Sudáfrica, es el que tiene la menor cobertura de vacunación. Entonces, cuando nos preguntamos para dónde vamos, necesitamos considerar todos estos factores para poder anticipar hacia dónde vamos, ¿no? En términos de terceras dosis, por ejemplo, México hasta Sudáfrica, aquí empieza ya a reportar sus terceras dosis. México es uno de los únicos países en el mundo que no reporta a nivel internacional sus terceras dosis. Parece que ya habían dicho, ya cerramos changarro, ya vacunamos a quien ya se vacunó y ya no vamos a vacunar más, hasta que ahora esa fuerza, porque seríamos, pues nuestro gobierno sería un ridículo absoluto a nivel internacional si no pusiera los refuerzos de vacunas, sabiendo que la gente se va a morir si no se los ponen, ¿no? Pero todos los países reportan los refuerzos, que es el segmento de las gráficas que se ve en morado más clarito, ¿no? Las terceras dosis o refuerzos de las vacunas, pero México no, porque parece que ni siquiera los está contando, o sea, como que era el pilón y pensaba que ya no iba a tener que vacunar, o no sé qué pasa por la cabeza de quienes gestionan la pandemia en nuestro país, pero no se reportan si no tenemos idea, en fin. Bien, y también tiene que ver porque es el equilibrio entre vacunas y variantes, ¿no? Entonces,
¿qué tanto nos va a golpear esta ola? Ya nos está golpeando y nos está golpeando de forma muy significativa, pero ¿qué tanto más nos va a golpear en las próximas semanas y meses? Depende de nuestra cobertura de vacunación, primordialmente de cuánta gente ya tenga terceras dosis. De eso depende en gran medida cuántos con 2 y cuántos con 3 dosis. Las gentes que se infectaron previamente y no están vacunados no tienen ninguna protección. Están tan vulnerables como como estuvimos todos en el 2020, ¿no? La gente que tiene una dosis de vacuna, la misma situación. Están tan vulnerables como estuvimos todos en el 2020. Entonces, importa para saber, poder anticipar qué tan grave o no va a ser lo que venga, es ver nuestra cobertura de vacunación con 2 y 3 dosis, desde luego, y cómo está distribuido Omicron en este momento en el país. En este momento, México tiene una distribución más amplia de Omicron que Noruega, Países Bajos y Alemania. Bueno, de los países de los 10 que describí anteriormente, los puse aquí nuevamente, nada más que Grecia y Austria no reportan variantes, entonces hay solamente 8 y agregué a México, ¿no? Entonces, hoy las bases de datos internacionales ya ponen la circulación de Omicron en México en el 86%. Es decir, que el 86% de las infecciones que se están dando en nuestro país son causadas por la variante Omicron. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, desde luego, ¿no? Sudáfrica, pues ya es el 100% en el Reino Unido, en Bélgica, etcétera, ¿no? Pero tenemos una distribución de Omicron realmente ya predominante y muy, muy amplia, ¿no? Entonces, se preguntarán, ¿entonces esto está pasando en todo el mundo? Porque esa es una excusa, ¿no? Es que esto está pasando en todo el mundo. ¿Cómo pudo haber sido distinto aquí si en todo el mundo está pasando, ¿no? La respuesta es no, sí y no. Es decir, la verdad es que esto fue como un poco de cherry picking, como dicen en Estados Unidos, un poco de cherry picking de los datos, porque me costó un trabajo gigantesco encontrar países que no estuvieran repuntando con Omicron. Y encontré estos poquititos, que son Malasia, Nueva Zelanda, Indonesia, Taiwán, Camboya y Hong Kong, ¿no? Estos no muestran ningún tipo de repunte Omicron, que seguramente lo mostrarán en los próximos días y semanas. Omicron no va a dejar en paz a nadie. Omicron no hay nadie en el mundo que se vaya a salvar. Eso hasta ahí es cierto. Esto si volvemos a hablar, si revisitamos este punto en un par de semanas, seguramente algunos de estos ya estarán repuntando, ¿no? Pero hay que poner esto en perspectiva, ¿no? Cuando dicen, es que todos, no, es que no a todos nos está yendo igual. Vamos a poner el ejemplo, Corea del Sur, Japón, Singapur, países que han manejado extraordinariamente bien la pandemia, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Pues sí, han tenido sus altibajos, ¿no? Singapur, por ejemplo, tuvo aquí una ola que parecía muy significativa. Corea del Sur, pues sí está repuntando, Japón está repuntando, Singapur está repuntando. Pero ven, han tenido de repente sus olas Japón, por ejemplo, en el periodo cuando estuvo con las Olimpiadas, tuvo una ola delta, que fue lo más grave que había visto hasta ese momento Japón en la pandemia, ¿no? Pero fue una ola que subió, rápido lo controlaron, disminuyó y adelante, ¿no? Y siguen prácticamente en un nivel muy bajo de contagios. Lo mismo aquí, Taiwán tuvo un pico también, ¿no? Tuvo un pico, pero que rápido subió y rápido lo controlaron y siguen controlando a largo plazo. Es decir, a través de este tiempo nunca va a ser posible llegar al contagio cero en ninguna parte, ¿no? Y de repente con esto, por ejemplo, viene una variante nueva o alguna situación de estas, pues sí es normal que se tenga un pico, pero un país que ha manejado bien las cosas puede tener un pico que rápido sube, rápido baja y vuelve a controlar a largo plazo. Ese es el objetivo que todos deberíamos estar persiguiendo. Y esto no se logra con confinamientos. No son los cierres masivos, los cierres de actividades humanas, los cierres, los encierros y los cierres y lo que lleva a controlar esta situación, sino la implementación permanente de medidas que permitan prevenir la propagación del virus, ¿sí? Y no manejarlo
pues cuando es verde, cada quien que haga lo que se le pegue la gana, vaya donde quiera, haga lo que quiera, quítese el cubrebocas, y entonces vamos a dejarlo pasar hasta que se saturen nuestros hospitales y entonces vamos a decirles a todos, vuélvanse a encerrar, ¿no? Esto es un círculo vicioso que no sirve para nada. Hay que saber que cuando los contagios están bajitos porque todos están usando cubrebocas. Están bajitos porque la gente observa las medidas preventivas de forma permanente. Se ventilan los espacios cerrados, se vigila la calidad del aire en los espacios cerrados, se procura cada vez más hacer actividades al aire libre que en lugares cerrados. Se utiliza permanentemente el cubrebocas cuando se está entre otras personas, se dan incentivos para que la gente se vacune, este tipo de situaciones, ¿no? Esto de forma permanente. Entonces, cuando dicen, no, hasta Japón está repuntando, a ver, vamos a poner eso en perspectiva. Sí, Japón, Singapur y Corea del Sur están repuntando. Este es lo mismo que vimos acá, nada más que le agregamos Dinamarca, Israel, Francia y Australia, ¿no? Y entonces hay de repuntes a repuntitos y a grandes repuntes, ¿no? Entonces, pues sí, tienen un repunte y, insisto, es por millón de habitantes, ¿no? Entonces la comparación es válida. Pues sí, pero los repuntes que han tenido estos países, por mucho no pueden, no se comparan ni de cerca con el descontrol que se tiene en Europa, en América y en otros sitios, ¿no? Y desde luego, pues en términos de la pérdida de vidas, pues sí, Australia, por ejemplo, hasta ahora empieza a subir pues sí, dejaron las medidas atrás y pasa lo que va a pasar, que es suben los contagios y van a empezar a subir también las muertes. Pero por fortuna, Australia por lo menos 1 año y medio controló muy bien la situación y entonces todavía lo podemos catalogar a Australia en términos de pérdida de vidas en esta categoría de los campeones, de quienes sí han controlado bien la situación. Y si observamos en términos de pérdida de vidas, pues es realmente muy distinto decir que Japón, por ejemplo, se han perdido, han muerto 18,443 personas en toda la pandemia, ¿no? Nueva Zelanda hay muertos 52, en Taiwán 851 personas. Es decir, 851 personas es lo que en algunos momentos de la pandemia aquí se nos han muerto diario, ¿no? Entonces, pues sí, es una diferencia crítica entre manejarlo bien y manejarlo mal, y esto desde luego al final del día se refleja en cuántas vidas se pierden, porque hay que recordar que cuando toda la historia de la pandemia se termine de contar, va a haber solo una variante que va a servir para determinar, más allá de todas las mentiras, las maromas, las retóricas demagógicas, las intenciones buenas, malas, el dolo o no de la situación, va a haber una sola variable, ¿sí? Que va a servir para medir el éxito o el fracaso de cada país para enfrentar esta crisis. Y esa variable es cuántas vidas se perdieron ahí por la estrategia que se implementó. Punto. Entonces, sí sirve de mucho hacer las cosas como deben ser. Acabo hablando un poquito de México y haciendo una reflexión final. Lo que está pasando en nuestro país ahorita es muy grave. No me voy a meter tanto así en los números. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos cifras récord, llevamos días con cifras récord de nuevos contagios, de nuevos casos, de casos activos, etcétera. Aunque claro, y de positividad que está por los, es decir, nunca en nuestro país había habido una positividad reciente de las últimas 4 semanas tan alta como la estamos viendo ahora. Desde mayo del 2020 no teníamos una positividad así de alta. Les muestro, estas son las curvas son casos confirmados, casos activos en el país. Y lo que estamos viendo es primera ola, segunda, tercera, y ahora todo parece que fue un juego de niños, ¿no? Parece que lo de antes no era nada porque pues estamos aquí. Ayer casi 50,000 casos, con todo y que hacemos una cantidad ridícula, irrisoria, sí, de pruebas, ¿no? En este país. 49,343 contagios nuevos y casos activos que ya rebasan 426,000 casos activos. Activos significa que son los casos que empezaron a presentar síntomas en los últimos 14 días. Esto quiere decir que esta es la población de infectantes, es la población de gente que está transmitiendo en las comunidades la infección.
como nuestro país hace tan pocas pruebas, el factor que se ha calculado con base en un estudio que se hizo de cuántas gentes habían sido infectadas en este país, que se hizo en el mes, se publicó un estudio inicial que fue un tamizaje serológico pues, de la población mexicana para saber cuánta gente en realidad había sido infectada, habiendo o no tenido síntomas o habiendo o no sabido que tenía COVID. Y con base en eso, claro, el gobierno ya no hizo público ese estudio, no ha seguido haciendo público porque pues dejó muy mala impresión lo que ahí se determinó, ¿no? Que en noviembre del 2020 más del 25% de la población mexicana ya había sido infectada por COVID-19, ¿no? En fin, pero se hace este cálculo que en realidad los casos, tanto confirmados como casos activos, que reporta la Secretaría de Salud, necesitan ser multiplicados por un factor de 30 a nivel nacional, desde luego, a nivel nacional, para tener una idea de cuántos casos realmente existen en las comunidades. Entonces, ayer arriba, cerca de 1,5 millones de personas, solo ayer, se infectaron en nuestro país, cerca de 1,5 millones. Y los casos activos, y esta es una cifra que realmente es muy preocupante. Esto indica que 12.8 millones de mexicanos al día de ayer tenían COVID-19 activo. Eran personas que contagiaban. Y eso, si lo llevamos a la población que describe el INEGI en el 2020 que tiene México, significa que 1 de cada 10 mexicanos hoy tiene COVID-19 activo. Eso significa que si ustedes se reúnen en un sitio con 30 personas, de esas 30, 3 tienen COVID. Y con el 86% de certeza tienen COVID por la variante Omicron, que tiene ese altísimo nivel de contagiosidad. Así que hay que tener eso en cuenta. Las pruebas, desde luego, parece que hemos llegado ya a la capacidad máxima de pruebas que tiene este país y esa capacidad se quedó en 75,000, ¿no? Hemos estado rondando desde la semana pasada entre 71,000 y 75,000 pruebas. Eso quiere decir que los casos también están topados. Si repito la diapositiva anterior, los casos, es que no lo hice acá, los casos están topados entre 40 y 50,000 más o menos, en ese colchón de entre 40 y 40, y desde hace más de una semana, porque las pruebas están topadas, porque el gobierno no amplía la capacidad de pruebas. Y esto es increíblemente vergonzoso, porque realmente cuando se dice México hacia el día, da resultados, da pruebas con resultados, o sea, pruebas que dan resultados ya sea positivos o negativos. En 24 horas, 75,000 pruebas, vamos a decir, es la capacidad diagnóstica actual, nacional, de COVID-19. Hay países que están haciendo por arriba de 1 millón, 2 millones de pruebas por día, ¿no? Es decir, no hay ningún país en latinoamericano que esté haciendo menos pruebas que nosotros per cápita, ¿no? En fin, y lunes y domingo siempre, domingo y lunes bajan siempre porque la gente se va a descansar a pesar de la crisis, pero en fin, entonces nuestra curva no va a seguir aumentando como la de Francia, como la de Reino Unido, como la de Estados Unidos, porque aquí las pruebas están topadas. Entonces se va a quedar ahí y la siguiente sorpresa que nos vamos a dar va a ser los hospitales sin advertencia, porque no podemos medir cuántas en realidad casos hay en la población mientras no se amplíe la capacidad de pruebas, ¿no? Pero hay manera de saber esto. Ahora hemos llegado a positividad reciente de casi el 50%, que nos deja en una positividad más alta que desde mayo del 2020, ¿no? Terrible. En fin, esto está pasando en todos los estados de la República. En este momento no hay un estado de la República que no esté repuntando de forma importante y que no haya rebasado ya todas las olas previas de contagio. Esto salvo los estados de Chiapas, Morelos y Michoacán. Y eso porque son los estados que hacen menos pruebas y que, bueno, que tienen los datos de menor calidad, ¿no? Pero en fin, el resto de la República, todos, y quienes van a la cabeza son Baja California Sur, Nuevo León, Ciudad de México, Baja California, Quintana Roo y Chihuahua, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos aquí. Esta es una proyección del doctor Arturo Erdely. Esta fue nuestra primera ola, nuestra segunda, nuestra tercera. Esta es la ola actual. Esta proyección nos dice, el puntito fue el día de ayer, de acuerdo con este modelo. Es un modelo compartimental.
vamos a decir, clásico SIR, pero que ajusta por la vacunación, o sea, que considera la vacunación. Y la diferencia en la transmisibilidad de Omicron, ¿ok? Y entonces lo que tenemos, se supone que estamos aquí, que estaríamos próximos, si no ocurre otra cosa que haga cambiar o que el modelo vea algo diferente, estaríamos próximos a llegar al pico de la curva. Pero si toman en consideración lo que les dije anteriormente de lo que vemos en otros países, este descenso desde el pico hasta el punto bajo son alrededor de 4 meses. El punto bajo, el modelo lo está estimando para el 28 de mayo. Esos son 4 meses. Si la mitad de ese tiempo es el tiempo que seguimos viendo hospitalizaciones y defunciones al alza, estamos ante una catástrofe realmente así de proporciones míticas, ¿no? Lo que vamos a ver, perdón, no es que, o sea, a veces utilizo un vocabulario que parece, que suena alarmista, pero es que realmente la situación es muy grave, ¿no? Si alguien recuerda cómo nos fue en la segunda ola, por lo menos en Ciudad de México, con los hospitales saturados, la gente muriendo en las ambulancias esperando cama, en sus casas, desde luego, mendigando por a ver quién tenía recargas de oxígeno, dónde habían tanques, concentradores, que rentaran, que alguien pudieran comprar, qué sé yo, y todo eso. Bueno, pues nada más hay que poner su perspectiva, ¿no? Y entender que no es en este momento cuando vamos a ver la parte más grave de hospitalizaciones y muertes, sino cuando vayamos como por acá. Y el trayecto de aquí a acá son 4 meses, así que esperemos que no toda la bajada la veamos tan mal, pero hay que abrevar del aprendizaje que tenemos de otras partes. Nuestra vacunación pues es muy pobre, ya lo había mostrado antes. Tenemos a casi 46 millones de personas que no han recibido una sola dosis de vacuna, casi 7 millones, 7.1 millones que tienen esquemas que no sirven para protegerlos contra Omicron. El 58% de la población tiene dobles dosis. No tenemos idea de cuántos tienen 3 dosis. Y hay cosas pues muy absurdas como tener 44.8 millones de vacunas almacenadas sin que sean aplicadas, ¿no? Entonces, eso. Lo que estamos viendo, ¿hacia dónde vamos? Pues hacia dónde vamos, ya tenemos datos. Esta gráfica la vengo siguiendo desde el 25 de diciembre. Esta es la ocupación hospitalaria de camas generales en la Ciudad de México, diaria, que reporta la red IRAG, que reporta hospitalizaciones a nivel nacional y en los diferentes municipios, estados, regiones del país, etcétera, ¿no? Esto es del 25 de diciembre al día de ayer. Y entre el 25 de diciembre y el día de ayer, la diferencia en ocupación hospitalaria fue de 50.3 puntos porcentuales. La tendencia es claramente al alza y se supone que todavía no estamos en la peor parte. Esa es Ciudad de México. Hoy a nivel nacional, estos estados son los que tienen la mayor ocupación hospitalaria y desde luego esto, si lo han ido siguiendo día con día, ven que cada vez son más estados que tienen una ocupación hospitalaria arriba del 50%, cada vez son más, y los que ya la tenían cada vez tienen más ocupación hospitalaria. Es decir, la carga en hospitales ya es real, se diga lo que se diga, ¿no? Es decir, es tan real que esta es la página 1, esta es la página 7, esto es en orden decreciente, y estas son las unidades médicas a nivel nacional que están saturadas, que están trabajando al 100% de capacidad, que ya no pueden aceptar pacientes. Y son en total 126 unidades médicas que trabajan al 100%, o sea, que están saturadas, ¿no? Y algunas en los rangos de los 90, 80 que ya no contabilicé, ¿no? Pero para que se tenga una idea, es decir, esto de que no van a haber hospitalizaciones es que ya hay hospitalizaciones, ¿no? Las muertes habían permanecido bajas y de hecho en descenso hasta los últimos días de la semana pasada hasta el día de ayer, en donde se empieza a observar una tendencia al alza, ligera tendencia al alza, que vamos a ver para dónde va. No se espera que en este momento el repunte de difusiones sea muy, muy grave, ¿no? Porque se espera hasta que pase el tiempo de que ya las hospitalizaciones y ya las muertes y etcétera. Pero ya hay alguna tendencia de que va para arriba. Termino nada más haciendo una reflexión. Mientras no entendamos que el punto central de todo este problema tiene que ser
seguir una estrategia epidemiológica integral de forma permanente. Y con esto puede sonar como rimbombante o algo que el gobierno tiene que hacer, pero la realidad es que este es algo que todos podemos contribuir a esto. Desde luego, si tuviéramos un gobierno que viera la importancia de hacerlo, sería mucho más sencillo, ¿no? Pero necesitamos entender algo. Mientras no controlemos la propagación de este virus, la situación va a seguirse complicando. Creo que hice mucho hincapié en esto al principio. Y hay que entender que es más económico, más efectivo, ¿sí? Más eficiente el control de la pandemia entre más arriba en la cascada agarremos la situación. La cascada es prevención de transmisión, que es el primer paso. Después es detectar temprano la enfermedad y contener de forma temprana la transmisión, ¿sí? La propagación de la enfermedad. Después, ya en otro nivel, es atender de forma oportuna a los contagiados. Y en última instancia es la hospitalización, porque la hospitalización es un último recurso que no ofrece realmente una, vamos a decir, no, siempre va a haber demasiados fallecimientos si esto se aborda siempre a nivel, hay que tener camas, hay que tener ventiladores, hay que tener más médicos, no, hay que evitar que la gente vaya al hospital. Y para evitar que la gente vaya al hospital, es que nada más hay que entender, aquí hay una estadística que es realmente para ponerse a llorar, ¿no? En la Ciudad de México, de todas las personas que fueron intubadas en unidades hospitalarias, en unidades y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante la pandemia, esta es una estadística de toda la pandemia, el 91.4% de todos los enfermos de COVID que fueron intubados en la Ciudad de México, en clínicas y hospitales del IMSS, se murieron. El 91.4%. Entonces, cuando nos quieren vender la idea de que lo que importa es no saturar los hospitales y tener muchos ventiladores para darle a una persona el 9% de posibilidad de supervivencia, pues yo digo que mejor vámonos por acá, en donde podemos estar hablando del 100% de supervivencia, porque alguien que no se infecta nunca se va a morir de COVID, ¿verdad? Entonces, la ventana de oportunidad de control es más amplia a medida que agarramos esto en un nivel más alto y el costo es más bajo, hasta que la ventana de oportunidad de control se va cerrando conforme abordamos esto más abajo en la cascada y se vuelve cada vez más costoso controlarlo conforme bajamos. Entonces, siempre va a ser más sencillo, créanme, comprar, invertir en cubrebocas, en ventilación, en educación, en información para las personas, ¿verdad? Que invertir en más hospitales, camas, ventiladores y ataúdes. Es decir, y el problema se soluciona acá, no acá. Entonces, queremos hacer esto y no es importante que nos digan, es que Omicron es menos agresivo. Esto está por verse. Es decir, no hay una demostración concreta que Omicron realmente produzca una enfermedad menos agresiva. Lo que pasa es que ahora se está muriendo menos gente, sí, pero es decir, que alguien demuestre que se está muriendo menos gente porque la variante es menos agresiva y no porque hay poblaciones vacunadas. Si para eso nos vacunamos para que menos gente se muriera y menos gente se está muriendo, porque hay gente vacunada, ¿sí? Entonces, cuando dicen, no hay problema porque es un COVIDcito, ¿no? Que se cura, ya no voy a hacer tampoco mucha burla, ¿no? Que se cura con calditos y con Big Vaporub. No, o sea, COVID-19 es COVID-19 y ha cobrado, como ya dije, cerca de 16 millones de vidas a nivel mundial. Si algo debimos haber aprendido en estos 2 años es a no subestimar el virus, ¿verdad? Pero en fin, necesitamos llevar esto y llevarlo de forma permanente, para prevenir la enfermedad y la muerte, desde luego, para proteger las actividades humanas. No se puede vivir con una estrategia a base de confinamientos repetidos.
Esto está llevando a colapsar la economía, la educación, la cultura, la ciencia y todo lo demás. Está repercutiendo en los estados no solo físicos, anímicos, psicológicos de las personas, está teniendo un impacto social impresionante de los menores de edad, los adolescentes, los niños que no tienen interacciones con sus pares. Es decir, estos semáforos epidemiológicos descompuestos no son la solución. La solución es hacer lo que hacen en el sur y sureste asiático. No es cerrar fronteras, no es eso, es llevar a cabo de forma permanente las medidas preventivas. Y sí, en las fronteras hay que tener control, eso no significa que cerremos el país, ¿verdad? Entonces, y esto, además de todo esto, es para disminuir las mutaciones, porque pues estamos jugando con fuego, ya nos dimos unas quemadas, pero pues a ver hasta cuándo si terminamos incinerados, ¿verdad? Yo creo que no hay que jugar con fuego más. Necesitamos detener las mutaciones del virus. Y entonces, para terminar, es así, la estrategia central, independientemente de que tengamos vacunas, sí. Ahora tenemos otro punto, ¿no? Y el otro punto es a que ahora vienen los antivirales, ¿no? Tenemos Molnupiravir, que realmente no creo que se vaya a administrar en ninguna parte del mundo, tiene una serie de problemas, tiene baja eficacia, etcétera. Pero por lo menos el antiviral ahora de Pfizer, el Paxlovid, parece que tiene muy buena efectividad para prevenir precisamente la enfermedad severa y la muerte cuando se administra de forma temprana. Vamos a entrar en nuevos ciclos de vacunas de nueva generación, que ya no sean impactadas de forma tan directa por los cambios mutacionales del virus, ¿no? Y todo esto es maravilloso, pero ni las vacunas son el remedio mágico, ni los antivirales son el remedio mágico. Es decir, necesitamos, independientemente de que tengamos estas herramientas increíbles que la ciencia nos está otorgando de forma tan expedita, necesitamos mantener la estrategia epidemiológica al centro de nuestra ocupación, de nuestra preocupación y ocupación, ¿no? Porque es decir, este balance, pues ya permitimos que se rompiera y ahora estamos escribiendo el tercer capítulo de la pandemia. Veamos qué pasa hacia adelante. Lo cierto es esto, que dentro de todo lo malo que ocurre y dentro de todas las noticias negativas que se tienen, sí hay podemos controlarlo, sí, no es inevitable, no es así, pues no, ya ni modo, no había nada que hacer. Mentira, se puede controlar y los países del sur y del sureste asiático lo demuestran perfectamente. Se puede controlar y se puede disminuir el costo en pérdida de vidas, que es lo más importante en este momento, ¿no? Entonces, con eso termino. Agradezco mucho su atención. Me pasé de tiempo, me disculpo. Al contrario, encantados, doctora. Y si todavía tienes oportunidad, me gustaría leerte rápidamente las preguntas. Con todo gusto, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad, muy, muy interesante. Se me fue el tiempo rapidísimo. Pero bueno, vamos a tratar de irnos rapidito con las preguntas. Macarena Hernández de Come Carne, del Consejo Mexicano de la Carne. Muchas gracias, excelente presentación, doctora, muchas felicidades. Desde su perspectiva, gracias. ¿Qué cree que México tendría que hacer, corregir o implementar de manera inmediata para enfrentar la pandemia? ¿Qué mensaje le da a una industria de alimentos, que somos pues todos los que estamos aquí prácticamente, que no ha dejado de trabajar para el abasto de alimentos a la población mexicana? Y ustedes, estoy segura que lo han tenido que vivir. Han tenido que vivir, controlar contagios en sus plantas, en sus empresas, etcétera, y la dificultad que esto ha costado. Y es de aplaudirse que afortunadamente hemos seguido siendo abastecidos de alimentos mientras toda esta desgracia está ocurriendo, ¿verdad? Hay mucho que así se hace como que así es normalmente, ¿no? Pero creo que hay mucho que hay que agradecerle a grupos como ustedes. Pero bueno, lo que se tiene que hacer de forma muy urgente es cambiar el tipo de comunicación que se está haciendo sobre la pandemia. Creo que ese es uno de los puntos centrales. Mientras la comunicación sea, no pasa nada, todo va bien, vamos bien, ya estamos preparados, no, el Big Vaporub y esto es un COVIDcito, ¿sí? La población, es decir, no sé si ya se pueda eso reparar. La comunicación ha sido tan mala durante tanto tiempo
que no sé, ¿no? Desde que el cubrebocas no servía y que los asintomáticos no contagiaban y toda esta serie de burradas que se dijeron en repetidas ocasiones, quédese en su casa hasta que ya tenga dificultad para respirar. Hay gente que todavía piensa que puede hacer eso y es la gente que termina muriendo, ¿no? O sea, yo creo que uno de los ejes centrales es la buena comunicación hacia la población, porque contrario a lo que la gente dice, la gente es muy rápida para decir, no, bueno, es que la gente tampoco no entiende, porque el mexicano somos muy tontos, somos necios, no entendemos, no hacemos caso. Pues perdónenme, yo no soy tan rápida eh, para descalificar así al mexicano, porque realmente yo creo que si se nos dice algo, sí entendemos. Cuando a la población se le dijo, no necesitan usar cubrebocas, eso no sirve, la población lo entendió muy bien. O sea, y ahora, pues estamos tratando de resarcir ese daño, ¿no? O sea, de decirles, no, siempre sí, o sea, siempre sí hay que ponerse un cubrebocas, ¿no? Pero a la medida de que se da más información y la gente, esta información se propaga, se difunde más, gente como ustedes en sus empresas, yo he, por ejemplo, dado charlas a los grupos de hoteleros en Baja California Sur, por ejemplo, y ellos hacen una labor realmente extraordinaria, que lo hacen por su propia cuenta, lo mismo que las acereras y otras empresas grandes, las automotrices y todo esto en Nuevo León y en otras partes del país, porque han tenido que controlar las cosas y decir, no, pues en mi empresa sí, todo el mundo se va a poner cubrebocas y cuando ese cubrebocas ahora tiene que ser KN95, pues ya ni modo, vamos a echar para atrás los quirúrgicos y vamos a invertir en buenos cubrebocas porque vale más la pena tener a todos los trabajadores sanos, ¿verdad? Invertir en detectar temprano, en atenderlos oportunamente, en todo esto. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, están involucrados en esos procesos y lo hacen extraordinariamente bien, ¿no? Eso es el mensaje que se tendría que dar y esto ampliarlo. Creo que es central esa parte. Desde luego, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la contención epidemiológica, que son cosas que nuestro país se ha negado. Lo que se tiene que hacer es comunicar bien a la población qué es lo que tiene que hacer y desde luego el gobierno pues tiene que afrontar su responsabilidad hoy por hoy de dos cosas. Uno, de vacunar a toda la población vacunable, que son todos desde los 5 años en adelante, desde los 12 años en adelante, 3 dosis, 5 años solo 2, 5 a 11 solo 2, y cuando vengan las aprobaciones para los grupos de 6 meses a 4 años, también aprobar eso rápido y empezar a vacunar. Esta es la única salvación real a largo plazo, ¿no? Pero estos parchecitos y remedios parciales no alcanzan a impactar suficiente para detener el problema con nosotros. Son vacunas, son pruebas, y no es pruebas por hacer pruebas. Yo sé que ustedes deben de tener ya muchas estrategias de vigilancia de contagios en sus empresas y demás, y saben que no es de que si hago 5,000 pruebas es mejor que hacer 100. No, no, no necesariamente. Es tener una buena estrategia de hacer pruebas en donde pueda hacer una vigilancia adecuada, detectar los casos asintomáticos para sacarlos, no, y que no contagien y una serie de cosas. Entonces, el gobierno tiene que hacer esto, pruebas, vacunas, buena comunicación. Yo creo que eso sería lo que el gobierno Aquí tiene vienen que más hacer. preguntas, doctora, perdón que te interrumpa. De Stephanie Paniagua de Canaínca. Hola, doctora Lauri, gusto en saludarle. Muchas gracias por brindarnos esta importante información. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál considera pudiera ser el manejo de las personas que no quieren vacunarse? Pues primero darles información y más información. Nos están ganando los negacionistas, los anticiencia están ganando. Y yo creo que necesitamos ponerles un hasta aquí. La ciencia tiene que ganar. Es decir, ahora sí que el bien tiene que ganar sobre el mal. Yo creo que la gente, más allá de, bueno, no es posible que en países como el nuestro terminen adoptándose medidas coercitivas, ¿no? O sea, esa fuerza, todos los vamos a vacunar, los tengamos que encadenar y amarrar para vacunar. No, 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 o sea, yo creo que lo primero es educación, información. Cuando realmente a veces sorprende, pero incluso la gente muy renuente, en el momento que tienen realmente información verídica, mucha gente se convence, ¿no?
pero están escuchando, están más al tanto de la información de esos grupos marginales, ¿no? Que han causado tanto daño durante esta pandemia. Primero que nada, pues eso. Segundo, pues hay cosas que sí, ¿no? Es decir, no tiene uno que poner una pistola en la cabeza a una persona para lograr una acción, ¿no? Vivimos en una sociedad y esa sociedad tiene normas y reglas que hay que seguir, ¿no? Si en un restaurante yo no puedo encender un cigarro, no necesito que nadie venga a amenazarme con una pistola. Es que hay reglas y hay normas y no se puede encender un cigarro porque eso afecta a otros. Y la gente sigue esas normas o hay consecuencias, ¿no? Es decir, y esto pues tiene que ser de la misma manera, manejado de la misma manera. En un país como el nuestro no hay mucha excusa, porque si ven, la vacunación ya es obligatoria. Es decir, que para inscribir a los niños al kinder, a la primaria, si no mostramos la cartilla de vacunación, no hay inscripción. Es decir, los niños tienen que estar vacunados para entrar a la escuela. O sea, ya hay vacunación obligatoria. Yo creo que hay formas menos rudas, otras más rudas, pero tarde o temprano la gente tiene que haber, a mí, les voy a decir algo, me tiene pasmada, así completamente incrédula que se tenga esta situación. Si alguien ha leído o tiene todavía padres o abuelos que vivieron en la época cuando se estuvo tratando de erradicar la viruela, ¿no? Se viajaba con pasaportes de vacunación. Si no viene usted vacunado contra la viruela, no puede entrar a tal país o tal otro país. Uno quería viajar a tal parte, había que vacunarse hasta la fecha, ¿no? Contra fiebre amarilla, contra tuberculosis, contra una serie. No, y ahora hacemos tanto argüende de que, ay, no, que los pasaportes de vacunación, eso ya existían desde cuándo. La gran diferencia es que, por ejemplo, pues cuando sí se estaba tratando de erradicar la viruela, el hecho de tener una vacuna, la gente lo entendía como un gigantesco privilegio. Es decir, qué barbaridad, tenemos la vacuna contra polio. Ahora ya nadie va a quedar lisiado, nadie va a morir. Es decir, todos querían la vacuna, ¿no? Y ahora, pues desgraciadamente vivimos en la era de la posverdad, ¿no? En donde pues creo que hay formas. Primero informando más a la gente. Y segundo, pues es que en una sociedad tiene que haber reglas, ¿no? Y lo mismo como no se puede conducir en estado de ebriedad, ¿no? Porque no importa tanto que yo me mate, importa que yo no me lleve a una familia inocente porque yo vengo borracha manejando, ¿no? Y si vengo borracha manejando, pues yo puedo acabar días en el Torito recluida y mi carro en el corralón y una serie de repercusiones. Eso es lo mismo con la vacunación. Quienes no se ponen un cubrebocas o se vacunan están poniendo en riesgo al resto de la gente. Y pues Gracias, doctora. Otras dos preguntas de Gloria Cervera de Canami. Excelente, doctora, mil gracias. Sobre las pruebas de antígeno con Omicron, ¿bajó su confiabilidad? Es la pregunta. Y la otra, se dice que las pruebas de antígeno están dando falsos positivos. ¿Es cierto? No, a ver. Las pruebas de antígeno siempre han tenido un margen de falsos negativos, no positivos, negativos. Tienen una especificidad casi del 100%, igual que una prueba PCR, pero una sensibilidad reducida en comparación a una prueba PCR, de tal manera que pueden arrojar falsos negativos. Lo que ha pasado ahora con Omicron es que se ha detectado que las pruebas ahora tienen un margen mayor de falsos negativos. No es que no tengan utilidad, tienen utilidad y tienen mucho uso para diferentes circunstancias, aplicaciones y demás. Pero en general lo que deben considerar es lo siguiente. Si se hacen pruebas de PCR, el resultado que una prueba PCR arroje no requiere confirmación. Una prueba PCR, si da positiva, se da por buena, no requiere confirmación. Si da negativo, por bueno, no requiere confirmación. Pero las pruebas de antígeno, sobre todo cuando alguien ha estado en contacto, ha tenido un contacto de riesgo, ha estado en contacto con alguien que sabe que está contagiado, ¿no? O tiene síntomas, por ejemplo. Entonces, cuando el resultado de una prueba de antígeno da positivo, se da por buena, no requiere confirmación. Pero siempre bajo esas condiciones de que la persona tuvo contacto de riesgo o tiene síntomas, si la prueba de antígeno da negativa, siempre se requiere confirmación por PCR, siempre. Y el resultado de PCR es el que se toma por bueno.
Entonces, no es falsos positivos, es falsos negativos y eso se soluciona de esa manera. Los resultados negativos de las pruebas de antígenos siempre requieren una confirmación por PCR. Bueno, y aquí las últimas dos, digo, hay más, pero para honrar el tiempo ya nos pasamos un buen. Una felicitación, wow, qué felicidad que tenemos a alguien tan profesional y brillante en este tema tan delicado. El comentario es de Alejandra Ponce, gracias, Ale. Gracias. Y el otro de Juan Pablo, ¿cómo se determina el factor 30X? El factor 30X, sí. Como comenté durante la presentación, es un factor que estaba rondando. Hay varios datos que se toman en cuenta para establecer ese factor 30X, que es a nivel nacional. Debo aclarar, por ejemplo, región por región es distinto. En la Ciudad de México ese factor se considera del 11. Es decir, que los contagios que se reportan en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México hace proporcionalmente muchas más pruebas que el resto del país, a excepción de Baja California Sur. En la Ciudad de México el factor es de 11, pero cuando lo abordamos a nivel nacional es 30. Y eso se obtuvo, es un cálculo que se obtuvo mezclando varios fenómenos. Uno, hasta los últimos reportes que se tuvo del modelo Centinela, antes de que pues ya los hiciera ver muy mal y mejor lo dejaron de reportar, ¿no? Hacía unas estimaciones con base en los casos confirmados, cuántos casos arrojaba como estimados el modelo Centinela. Y eso inicialmente era un factor de 8, cuando la pandemia, muy al inicio de la pandemia, era un factor de 8. Y eso a través del tiempo fue agrandándose y en las últimas conferencias en donde se seguía dando información sobre el modelo Centinela, este factor permaneció siempre en el rango más o menos entre 30 y 35. Entonces, se tomó ese parámetro. Dos, el tamizaje serológico que se hizo a nivel nacional, se obtiene una proporción, es decir, se obtuvo cuánta gente había sido contagiada, con síntomas o sin síntomas, sabiendo o no que estaban contagiados. Y de eso se obtiene cuántos fueron diagnosticados. Y ese factor era un factor de 30. Entonces, por una parte y por otra, esto se unió. Podría ser ligeramente arriba, ligeramente abajo, pero ronda en el 30 a nivel nacional. Es así como se calculó. Gracias, doctora. Y ahora sí la última, porque estoy viendo repetida aquí en el chat de WhatsApp también. Si fuimos contagiados, ¿cuánto tiempo debe pasar entre que te contagiaste o que te dio COVID, pues, y el refuerzo? Porque, pues, ahora sí que en esta última ola ha habido muchos contagiados y como que está recurrente esa pregunta. O quien hoy tiene Todo COVID, mundo ¿cuánto tiempo tiene que pasar para ponerse el refuerzo? Sí, la indicación de la CDC en Estados Unidos, el protocolo de eso, y no es solo el refuerzo. Quienes quienes no se habían vacunado, vamos a decir, y tenían la intención de vacunarse, se infectaron, ¿cuánto tiempo tienen que dejar pasar para ponerse su dosis? O quienes iban para la segunda, pero se infectaron en el Inter, ¿cuánto tiempo hay que dejar pasar? O quienes van por el refuerzo o la tercera dosis, ¿no? El protocolo de la CDC es esperar 4 semanas, 4 semanas 4 semanas a partir de la recuperación, es decir, de la desaparición de síntomas, vamos a decir. A partir de la desaparición de síntomas, o si eran asintomáticos a partir del diagnóstico. Si son asintomáticos a partir del diagnóstico, si tienen síntomas a partir de la desaparición de síntomas. Y se toman 4 semanas. Esto es en el mejor de los casos. Si por alguna razón, es decir, es la norma de los Centros para el Control y Prevención de Infecciones en Estados Unidos, el mínimo por razones realmente fisiológicas, médicas, de la eficacia de las vacunas y una serie de cosas, el mínimo son 2 semanas. Mínimo 2 semanas. Idealmente 4. Esa es la respuesta. Gracias, doctora. Pues bueno, ahora sí, vamos a mandarle como quiera el resto de las preguntas si nos hace favor de contestar. Y también están pidiendo si puede compartir la presentación, comentar algo para despedirte. Gracias, doctora. Como siempre, es muy enriquecedor. Es muy importante escucharte desde la sabiduría que tú tienes. Para nosotros siempre tomamos las informaciones. Tú sabes que cuando es las partes más médicas o clínicas,
cuando escuchas al doctor pues, que tiene muy claro esto, como Torres o Macías, o el doctor Moreno, tú nos ayudas a complementar el fondo de lo que sí puede pasar desde el análisis en las siguientes semanas. Entonces, siguientes semanas, inclusive yo no me esperaba tanto tiempo hacia adelante con el tema de meses. Pero bueno, Sí. muchísimas gracias, doctora. Gracias, Carla. Gracias a todos mis compañeros. Muy buena reunión. Gracias, doctora. De que al Gracias. contrario, gracias por la invitación. Muy buenos días. Gracias. Tardes. Gracias, doctora. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.